El día de hoy, nuestra percepción del Domingo de Resurrección, nuestra percepción de la historia de Jesucristo es una percepción un poco cómoda, yo diría, un poco cómoda. ¿Y por qué cómoda? Pues nosotros estamos sentados aquí hablando en algún momento dado de la crucifixión, de la muerte de Jesucristo, sabiendo de su resurrección. Y yo pienso que Semana Santa o este domingo, estos días, yo creo que, no sé si, con la excepción posiblemente del año pasado, pero este año yo creo que es un año donde tienen un significado increíble o un significado tan importante estos días para nosotros. ¿Y por qué? Porque muchos de nosotros estamos considerando o pensando o queremos saber por todo lo que ha estado sucediendo en nuestro mundo. Tenemos preguntas, ¿no? ¿Va a estar bien mi familia? ¿Qué sabe? Dios sabe, está enterado de esto. ¿Escucha mis oraciones o no las escucha? Y eso es para los que creemos en Dios, los que tenemos una fe. Pero hay personas que algunos de ustedes a lo mejor sentados aquí, pero muchos de seguro en línea, que dudan de su fe en la situación actual, que tienen una duda, que algunos que nunca han tenido fe y esperanza. Y yo les quiero decir, hubo un día, nosotros hoy estamos sentados colgando nuestra esperanza en la historia del pasado, la historia de Jesucristo, que incluye la resurrección, pero hubo un día, hubo un tiempo en que nadie creyó, nadie creía. Y yo quisiera llevarlos a ustedes tantito a esa situación el día de hoy. Quisiera que ustedes entendieran el privilegio que tenemos hoy de saber la historia completa y vean la importancia de lo que sucedió aquel día o aquellos días en la muerte de Jesucristo, cuando Jesucristo murió. Porque ¿saben qué? Cuando Jesucristo murió en la cruz, la esperanza murió. La esperanza murió. Yo no tengo creo que no tengo que pintarles demasiado la imagen, pero se las voy a tratar de contar o voy a tratar de hacerles ver. Pero imagínense ustedes que ustedes están en los tiempos de Jesucristo y ustedes son seguidores de Jesucristo en aquellos tiempos y que ustedes son parte del grupo que sigue a Jesucristo y escuchan lo que Él dice y lo que Él tiene que decir. Hay algo de Jesucristo que les llama a ustedes la atención. Y sí, Él cuenta buenas historias, tiene buen mensaje, pero ¿saben qué? Hay una cosa que es extraordinaria de este maestro, de este personaje de la historia, y es que este maestro y este personaje, Él se declara, Él dice que Él es el Hijo de Dios. Él dice que es mayor que Moisés. Él dice que es mayor que el templo. Él dice que es mayor que el Shabbat, que el día de descanso. Y yo les quiero decir algo, no eran las historias que Jesús contaba, no era el contenido de lo que Él contaba, lo que jalaba a sus 12 seguidores más asiduos o más apegados a Él, era estos hechos, estas declaraciones tan raras, tan fuera de serie, que incluso
lograban agarrar y tomar a los religiosos de ese día y los volvía locos, que él dijera esas cosas. Hubo un momento en que Jesucristo, hay una historia que todos conocemos, donde Jesucristo alimenta a 5,000, una multitud de 5,000 con unos cuantos peces o pescados y unos 2 pedacitos de pan, 2 o 3. Y ese milagro, esa historia, muchos la conocemos. Resulta que después de ese evento, Jesucristo cruza el mar de Galilea y cuando llega al otro lado, hay otra multitud esperando escuchar algo de él. Y en esa ocasión, él se para y empieza a hablar. Y les hace una declaración de esas ofensivas para aquellos días y les dice, ¿saben qué? Yo soy el pan de vida que ha bajado del cielo. Y a lo cual la multitud voltea y le dice, a ver, ¿sabes qué? No, tú no eres el pan de vida. Nosotros conocemos a tus papás. Sabemos que eres hijo del carpintero. Y dice en la Biblia algo interesante que sucedió en ese evento. En ese evento, a partir de ese evento, dice la Biblia en Juan 6:66, dice que empezaron los seguidores, los discípulos de Cristo empezaron a dejarlo, empezaron a alejarse de él. Dice, a partir de ese momento muchos de sus discípulos se apartaron de él y lo abandonaron. Y es en ese momento que Jesucristo voltea con sus 12 y les dice, ¿ustedes también quieren abandonarme? ¿Ustedes también quieren dejarme, hacerme a un lado? Y Pedro toma la batuta de la plática y responde en nombre de los 12 y le da una respuesta a Jesucristo que reafirma lo que dijimos hace rato. Y es tan importante lo que dice Pedro como lo que no dice, es tan importante. Por ejemplo, Pedro no dijo lo siguiente en la escritura parafraseada de Keith Rivas, que es, esto no es lo que dijo, ¿verdad? No dice Pedro, ¿sabes qué, Señor? ¿Cómo te vamos a abandonar? ¿A quién iremos? Nadie enseña como tú. Hemos aprendido tanto, tu contenido es tan convincente y ¿sabes qué? Tus habilidades de comunicación no tienen comparación. Bueno, claro, hoy no fue uno de tus mejores días, ¿verdad? Pero un sermoncito, una plática no bien dada no es razón para abandonarte. Eso no es lo que le dice Pedro. Pedro lo que le dice es lo siguiente en el siguiente versículo. Esta es la versión real. Le dice Pedro, ¿sabes qué, Señor? ¿A quién iríamos? Tú tienes las palabras que dan vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo Dios. ¿Qué está haciendo Pedro? Pedro está convencido de las loqueras de Jesucristo, de las declaraciones, esas ofensivas que él hace. Él está convencido de eso. ¿Y qué hace eso? Pues eso es lo que mantenía al grupo. Esas declaraciones tan extraordinarias. Y es lo que mantenía al grupo. Y aquí Pedro es donde él le reafirma su creencia al Señor Jesucristo. Y no nada más eso. Esa fue la razón por la que se quedaron consolidados ese día. Pero qué equivocados estaban, ¿no? ¿No estaban equivocados? Porque resulta que el Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador, terminó muerto, colgado en una cruz. La esperanza de ellos, colgado en la cruz,
muerto. Dice la Biblia que José de Arimatea y Nicodemo tomaron el cuerpo muerto de Jesucristo, lo llevaron a la tumba y lo sepultaron. Cerraron la tumba y se fueron a sus casas. Ese día, ¿cuál era el punto de seguir adelante? No había cristianos, no había un Cristo. Ese día muere su esperanza. Y años después, cuando se escriben las historias o se cuentan las historias, se plasman las historias, la historia de Jesucristo en diversas versiones por diversos autores, no hubo un solo autor que se haya autodescrito, que se haya puesto y haya dicho, no, yo sí era el que estaba fuera de la tumba. Yo estaba fuera de la tumba esperando que resucitara. No había uno solo. Pedro lo negó. El mismo Pedro, el que acababa de hacer esta declaración, lo niega. Nadie creía en ese momento. ¿Y cuál era el punto? Si el mismo Hijo de Dios no se puede mantener vivo, manos mortales lo pueden matar. ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es la razón de seguir adelante? Pero luego sucede una cosa. Luego sucedió algo. Resucitó. Jesucristo resucitó. Y todo cambió. Todo cambió cuando Él resucitó. Y el hecho de que Él haya resucitado confirmó, reafirmó todas esas declaraciones que Él hacía. Y dio lugar a la esperanza, dio lugar a la fe. ¿Y sabes qué significa eso? Te voy a decir qué significa. Significa que tu fe y la mía está sentada sobre la resurrección de Jesucristo. Ahí es donde está sentada. No está sentada en enseñanzas bonitas, agradables. No está sentada en alguien que habla bien o habla mal. No está sentada, ni siquiera está sentada y cuidado con lo que voy a decir, pero ni siquiera está sentada en la Biblia nuestra fe. Nuestra fe no está sentada en la Biblia. Y cuando digo la Biblia, hablo del librito este negro o el que está en tu celular hoy en día. Tu fe y la mía no está sentada sobre esa Biblia. Está sentada en la resurrección de Jesucristo. ¿Y qué quiere decir eso? Antes de la resurrección no había cristianos. Antes de la resurrección y mucho tiempo después no había Biblia. La Biblia, esta Biblia que ustedes conocen no existió hasta finales del IV siglo, más o menos. 400 y tantos años sin ese librito que ustedes tienen. La Biblia, de seguro ustedes dicen, bueno, es que nosotros sabemos de la resurrección por la Biblia. La verdad es que la Biblia existe porque hubo resurrección. Por eso existe la Biblia. El autor de nuestra fe es Jesucristo. Y Pablo dice, si no hubo resurrección, entonces ¿para qué hacemos lo que hacemos? ¿Para qué le seguimos para adelante? Pero la Biblia existe porque hubo una resurrección. Entonces, tu fe no está sentada en la Biblia.
Tu fe está sentada en este acto que celebramos el día de hoy. Ahí está tu fe. Y si alguien viene y te reta tu conocimiento bíblico, te reta la Biblia, te reta, que es muy común el día de hoy, que reten el contenido bíblico, déjame decirte, tu fe no está sentada ahí. Tu fe está sentada en la resurrección de Jesucristo. La misma fe de la cual habla Pablo, la misma fe de la cual habla Marcos, Mateo. Ahora, ¿cómo sabemos de la resurrección? Sabemos de la resurrección por los que la vivieron, por los que la vieron, que eran tan importantes sus puntos de vista que armaron un compendio de libros y los incluyeron ahí, y ese compendio nosotros lo llamamos Biblia. Sorpresa para algunos, sobre todo a lo mejor en internet, espero que no para muchos aquí el día de hoy, pero la Biblia es un compendio de libros de varios autores, no es un solo autor, es un compendio de varios autores. ¿Quién nos cuenta de la resurrección? Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Santiago, el hermano de Jesucristo. Pablo, ellos son los que nos cuentan. Y hoy, por eso vale la pena contar la historia, vale la pena contar la historia. Pedro, el que negó a Jesucristo, el que definitivamente perdió su fe, el que caminó de la declaración de Juan 6:8, de esa declaración donde él dice, ¿sabes qué? Tú eres el Hijo de Dios, tú eres el que da palabras vivas. Yo no sé quién es, no lo conozco. El que dio ese camino, él después se la vive su vida contando, durante 30 años, contando la historia de cuando él y Juan se meten a la tumba vacía, meten sus cabezas y ven que está vacía. Y finalmente, por ahí cuando tenía él más o menos 50 años, él se sienta con Marcos y le vuelve a contar una vez más, esperando ser ejecutado en Roma. Pedro le vuelve a contar a Marcos la historia y vale la pena que hoy escuchemos esa historia. En el capítulo 15 de Marcos está la historia como la cuenta Pedro. Dice Pedro, José, y se la cuenta a Marcos, le dice, José de Arimatea se arriesgó y fue a ver a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. José era miembro honorable del Concilio Supremo y esperaba la venida del reino de Dios. Pilato no podía creer que Jesús ya hubiera muerto, así que llamó al oficial romano y le preguntó si ya había muerto. El oficial lo confirmó, así que Pilato le dijo a José que podía llevarse el cuerpo. José compró un largo lienzo de lino, luego bajó el cuerpo de Jesús de la cruz, lo envolvió en el lienzo y lo colocó en una tumba que había sido tallada en la roca. Después hizo rodar una piedra en la entrada. María Magdalena y María, la madre de José, vieron dónde ponían el cuerpo de Jesús. Y más adelante, en Marcos 16, continúa diciendo, el sábado al atardecer, cuando terminó el día de descanso, María Magdalena, Salomé y María, la madre de Santiago, fueron a comprar especies para el entierro a fin de ungir el cuerpo de Jesús. El domingo por la mañana, muy temprano, justo al amanecer, fueron a la tumba. Y en el camino se preguntaban unas a otras,
¿quién nos correrá la piedra de la entrada de la tumba? Pero cuando llegaron se fijaron y vieron que la piedra, que era muy grande, ya estaba corrida. Cuando entraron en la tumba, vieron a un joven vestido con un manto blanco, sentado al lado derecho. Las mujeres estaban asustadas. Pero el ángel les dijo: no se alarmen, ustedes buscan a Jesús de Nazaret, el que fue crucificado. No está aquí, ha resucitado. Y les dice, continúa diciéndoles el ángel que vayan y le cuenten a los discípulos, incluyendo a Pedro. Esta es la historia que está contándole Pedro a Marcos, y Marcos la está apuntando, y ahí es donde queda plasmado en el libro de Marcos esta historia. Y les dice a las mujeres que vayan y les digan a los discípulos, y ellas van y les dice, díganles que los va a ver en Galilea, donde él les dijo que los iba a ver. Y ellas van y les dicen, y Pedro cuenta la historia, y de seguro, efectivamente van y ven a Jesús y desayunan con él en Galilea. Y lo más probable es que hayan desayunado con él justo en el lugar donde todo empezó, donde los bajó de la barca y les dice: ¿sabes qué? Sígueme, yo te voy a hacer pescador de hombres. Es lo más probable que ahí haya sido. Pero allí es donde Pedro, cuando resucita a Jesucristo, él se da cuenta que todo lo que había hecho y dicho valía la pena. Y se da cuenta del amor que tiene Dios para él, por él y por el mundo. Y déjame decirte algo a ti esta mañana, en particular. Yo no sé cómo estás, no sé si tú eres alguien con fe, o eres alguien sin fe, o si eres alguien con una fe apagada o muerta. Si tu esperanza está viva, si tu esperanza está muerta, o si tu esperanza está apagada. Pero déjame decirte, si tú eres alguien que tienes todas tus dudas, eres alguien de fe, lleno de dudas, alguien que cree, pero lleno de dudas, Pedro a ti este día te diría: ¿sabes qué? Yo también tuve dudas. Yo también hubo un momento en que tambaleé, en que dudé, en que yo no estaba seguro. ¿Y sabes qué te diría él? Él te diría: vale la pena todo tu sacrificio, vale la pena todo tu amor, toda tu generosidad, todo lo que tú haces, vale la pena, porque es real, es verdad. Dios te ama, Él realmente murió por ti y realmente resucitó. Yo lo vi, eso es lo que te diría Él. Y si tú estás aquí sin fe, Pedro te diría: ¿sabes qué? Yo también no tuve fe. Hubo un día en que yo no tenía fe. Yo dejé de tener fe por las circunstancias. Yo volteé y el objeto de mi fe estaba siendo bajado del madero, sin vida y sepultado en una tumba. Pero ¿sabes qué? Resucitó y resucitó. Y es verdad, yo lo vi, yo lo viví, yo desayuné con Él. Es verdad,
Y Él te ama. Él te ama. Él te ama. Él te ha dado su vida, te ha dado lo que Él te ha dado, porque está de tu lado. Está totalmente de tu lado. Y si tu fe está apagada, ese mensaje de Pedro es igual para ti, es el mismo mensaje para ti. Yo no sé si en algún momento de tu vida tú te hayas enfocado en el mensajero, en quién está diciendo las cosas, en cómo las están diciendo, en el contenido, en que si es buen predicador, si es mal predicador, si dice, si hace, si se mueve, si no se mueve. Déjame decirte, y si en algún momento dado alguien atropelló tu fe, atropelló tu voluntad, cargando una Biblia, déjame decirte, ahí no está tu fe. Tu fe está en la resurrección de Jesucristo. Ahí es donde está. Yo quisiera darte la oportunidad, puestos de pie. Yo quiero darte a ti la oportunidad el día de hoy de que te enteres de exactamente qué tan importante es este día, lo importante que es para este mundo, lo importante que es para esta nación, lo importante que es para este estado y lo importante que es para ti y para tu familia este día. Y te quiero dar la oportunidad de que revivas en ti la esperanza. Si nunca la has tenido, que te agarres de la esperanza. Y es algo tan sencillo como simplemente reconocer lo que Jesucristo hizo por ti y por mí cuando murió y cuando resucitó. Es una manera tan sencilla. Jesucristo, a través de los tiempos y a través de la historia, nos está llamando. Dice Marcos 1:15, que es Pedro diciendo, ¿sabes qué? En Marcos 1:15 dice, yo finalmente entendí lo que Jesucristo estaba diciendo. Él estaba diciendo que Él quería que aceptáramos las buenas nuevas, que el reino de Dios ya había llegado a este mundo. ¿Y qué es el reino de Dios? El reino de Dios son principios. Es todo lo que es. El reino de Dios no es un lugar, no es una persona. El reino de Dios son los principios bíblicos, principios que tú y yo ya los sabemos. Y Jesucristo te está invitando a que los sigas a Él y los camines. Y son los principios de amor al prójimo. Poner la otra mejilla. Los hemos estado repitiendo estos días. Pero esos principios son los principios que Él quiere invitarte a seguir. ¿Y cómo aceptas tú ese reto? ¿Cómo aceptas tú ese llamado de Jesucristo? De seguirle, no nada más de creer en Él. Creer en Jesucristo no es la gran cosa realmente. Aunque en estos días sí parece ser, pero creer en Jesucristo, necesitamos seguirle, aparte y después de creer en Él. Necesitamos dar el paso con Él. Hay que seguirlo. Y es tan sencillo como reconocerlo. Y te voy a dar esa oportunidad ahorita. Vamos a hacer una oración y quiero que repitas conmigo. Obviamente si lo sientes, no es ninguna obligación. Pero repite conmigo
la siguiente oración. Padre eterno, vengo ante ti este día. Díselo con ganas. Vengo ante ti este día para decirte que te entrego mi vida, que te reconozco como Jesucristo, que murió por mis pecados y que resucitó al tercer día. Quiero tu esperanza. Acepto tu esperanza. Acepto seguirte. No nada más creer en ti. Quiero seguirte. Gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. En el nombre de Jesucristo. Amén.